pues verificar en su cuaderno, verificar a través de las grabaciones, ir tomando apuntes más importantes, en este caso que estamos viendo estequiometría, ir como desglosando esas fórmulas o esos cálculos que hemos visto. Bueno, hemos visto esto, su fórmula es esta, hago por lo menos un ejercicio. Hemos visto esto, su fórmula es esta, hago por lo menos un ejercicio. O sea, en este caso para ir adecuando cada ejercicio que estamos haciendo. Y recordando como tal que la finalidad de la estequiometría es cuantificar, es obtener esta cantidad de elementos que yo debo medir o yo debo tener para obtener un resultado específico. Debemos siempre estar pendientes de esa parte, ¿ya? Ok, bueno, de acuerdo a eso, el objetivo que vamos a tener hoy es calcular equivalentes estequiométricos del mol de sustancia en otras unidades estequiométricas. Es decir, que vamos a calcular en este caso el número de átomos, moléculas y cantidad de partículas, que es el mismo mol. O sea, significa lo mismo. En este caso, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos la semana pasada, pero primero quiero que ustedes me digan ¿qué se acuerdan de la semana pasada? ¿Qué se acuerdan que vimos la semana pasada? Masa molar, perfecto, Ariana. ¿Cómo se calculaba la masa molar? ¿Era fácil o era difícil? Fácil, perfecto. Como nos dice Ariana y Damon, es un cálculo sumamente fácil. Lo que tenemos que tener presente también es que debemos tener a la mano, o por lo menos, bueno, si yo contesto el cuestionario por el computador, debo tener la tabla periódica cerca. Si yo la contesto por mi teléfono, tratar de buscar la tabla en otra ventana del celular para poder tener claro ciertos números atómicos. Pregunta igual de cuestionario, ¿dónde conseguimos los números atómicos de los elementos? ¿Quién me la responde? ¿Dónde conseguimos los números atómicos de los elementos? El número atómico no eran los numeritos chiquiticos. Ajá, pero ¿dónde las? No, esos numeritos chiquitos que me traen la fórmula son las valencias. Ah, perdón. Eso es, ¿de dónde obtenemos el otro número? ¿De dónde sacamos el otro número? Se los acabo de decir que lo deberían de tener en alguna otra ventana en la tabla periódica. Perfecto, como nos dice Ariana. El número atómico de los elementos lo conseguimos en la tabla periódica. Todos los elementos que existen en el mundo deben estar en la tabla periódica y todos deben tener allí su número atómico. Ya, ¿qué más así podría ser de pregunta? Bueno, ¿qué estudia la estequiometría también? En este caso, ustedes tienen que saber qué es medición de sustancia, cuantificación de sustancia, cantidades. Es lo que va referido a cantidades. Ok, vamos a ver lo que mandamos para la casa, que fue la tarea. Eran 6 ejercicios. En este caso vamos a responder 3 rapidito. De acuerdo, bueno, no sé si alguno lo hizo para que me dé algunos resultados y podemos corroborar. ¿Alguno hizo los ejercicios? Recuerden que esto se da para que ustedes repasen. No es que yo los doy por, no sé, ser molestosa o porque quiero, no. Es porque es para el bien de ustedes. Mientras más repasen, más claro tienen el tema, más claro tienen los ejercicios. Ok. Acetileno, C2H2, en este caso. Si es acetileno, C2. Ok, vamos entonces a calcular y a verificar si lo que me está diciendo Ariana es cierto, si hizo bien el cálculo. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Primero, degradar o desglosar la sustancia. En este caso tenemos 2 componentes, tenemos carbono y tenemos hidrógeno. Luego nosotros lo que vamos a hacer es colocar la valencia que tengo acá. En este caso mi valencia del carbono es 2. Y la del hidrógeno también me está indicando que es 2. Si no tuviera ningún número, yo allí coloco 1, porque se sobreentiende que es 1. Luego, ¿cuál es el paso siguiente? Buscar en la tabla periódica cuánto es el número atómico de cada elemento.
En este caso el del carbono es 12 y el del hidrógeno es 1. ¿Qué es lo que yo voy a hacer luego? Multiplicar. 12 por 2, ¿cuánto será? 24. Y 2 por 1, 2. 24. 2. ¿Qué hago con estos elementos? Con estos resultados. Se suman, perfecto. Y mi resultado en la masa molecular vendría siendo 26. Algo que no se nos puede olvidar, las unidades. También preguntas de cuestionario. ¿Cuáles son las unidades que se utilizan para detectar o que tienen la masa molecular, no la mala? En este caso es gramos sobre mol. ¿Cuáles son las unidades del volumen? Ya nosotros sabemos igual que es litros. Ok, vamos entonces con el otro ejercicio que es F2O2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Degradar. Los chicos que hicieron los ejercicios, ¿cuánto les dio esto? ¿Cuánto les dio el F2O2? Para verificar, en este caso el primero está bien, los resultados que nos dieron Ariana y Damon. ¿Cuánto les dio este 144? Perfecto, ahora vamos a verificar si eso es así. Primero que vamos a colocar las valencias que tiene cada uno. Luego, el número atómico del hierro. Vamos a verificarlo acá. Creo que es 26. Sí, es 26. Y el del oxígeno es 16. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar 26 por 2 y vamos a multiplicar 16 por 2. Me da 56. Yo no sé, pero como que les da muy alto ese valor. Aquí me da 52 y 16 por 2 serían 32. ¿En cuál? ¿En qué dice que en el número atómico del hierro? Ah, Damon. Sí, número atómico. Exactamente, es el peso atómico. En este caso, por lo que busqué mal, es 55,8, que serían 56, porque lo redondeamos. Entonces, ciertamente, como dice Damon, tenemos que estar pendientes de no buscar el número atómico, sino el peso atómico, porque el peso atómico es la suma de los dos. Y esto obviamente se ve allí en la tabla periódica. Hay que igual saber leer. Se recuerdan que colocamos la parte de una tabla periódica. Cada tabla periódica tiene su leyenda. Ustedes van a la leyenda de la tabla periódica y ahí van a saber dónde es el peso atómico y cuál es el número atómico. Recuerden que el número atómico es la cantidad de protones y electrones que tiene. Y el peso atómico es la suma de los dos. Entonces allí había tomado, era el otro, porque esta tabla periódica que estaba viendo tiene el número abajo. Ok, entonces allí sí tenemos obviamente otra cantidad, 56 por 2. Sería 112. Y abajo sí estaría 32. 112 más 32, ahí sí me da sería 144. Lo que nunca se nos puede olvidar, chicos, es el gramo sobre mol. Siempre eso tenemos que estar pendientes en eso, de colocar las unidades como tal del peso molecular. En este caso son
144 gramos sobre mol. Entonces, chicos, dudas, preguntas acerca de este proceso de peso molecular. ¿Está claro? Yo que Dígame. recibí. Ok. ¿Lo explico nuevamente? Sí, por favor. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí nosotros vamos a sacar la masa molecular. La masa molecular la vimos en la clase pasada. Hoy estamos como repasando. ¿Qué necesito yo para sacar la masa molecular? Necesito el número de valencia que tiene, que me lo da la fórmula, que aquí tiene 2 y 2, y el peso molecular, el peso atómico, que me lo da la tabla periódica. Entonces, yo lo que voy a hacer es buscar el número de la tabla periódica, lo multiplico con esta valencia y el resultado lo voy a sumar. En este caso, nosotros aquí tenemos una sustancia que está formada por carbono e hidrógeno. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Desglosarlo. Primero voy a colocar el carbono y luego el hidrógeno. Luego, su cálculo comienza colocando las valencias. Tengo 2 y 2. Entonces, yo coloco 2 y 2 a cada uno. Luego, entonces, coloco el símbolo de multiplicación y me voy a la tabla periódica y busco su peso atómico. Como les comentaba, en la tabla periódica hay un número atómico y hay un peso atómico. Nosotros para el peso molecular debemos tomar es el peso atómico. En este caso, este peso del carbono es 12 y el del hidrógeno es 1. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicar y estos resultados los sumamos. Y esa es la masa molecular de la sustancia. Cada sustancia tiene una masa molecular específica. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una valencia específica y cada uno tiene un elemento específico. El del C2H2 no es el mismo del Mg o del magnesio con el oxígeno, ni el del sodio con el oxígeno y el hidrógeno, el grupo OH. Entonces, cada uno tiene un peso molecular específico, cada sustancia. ¿Ya? Ahora sí estamos claros, chicos, con este peso molecular. Sí, profe. Perfecto. Entonces, evolución histórica del mol. En este caso, con el mol o un estudio relacionado al 100% con el mol es la hipótesis de Avogadro, que es una de las leyes de los gases ideales. Esta ley afirma lo siguiente, que un mol de diferentes sustancias siempre va a contener el mismo número de moléculas. Es decir, que este valor es una constante. Siempre va a tener un mol de cualquier sustancia, va a ser el mismo en cantidad de moléculas. Recuerden entonces, ¿se acuerdan que en la primera clase explicamos que como era un símbolo muy bajo, se dio la necesidad de colocar el carbono, que es el más abundante de la Tierra, y sacar su 12ª parte, que era 6,22 por 10 a la 23. Esto es una constante. Este número o este valor no puede ser medido con, por ejemplo, una pesa o un tipo de gramo, porque es sumamente pequeño este valor. Por eso, como era difícil de detectar, por ellos hicieron como una constante y lo sacaron por lo que sería el elemento más abundante en la Tierra. Esto también es el número de átomos que contienen un mol de elementos. ¿Qué pasa? Cuando yo hablo de un mol, yo hablo que ese mol es igual a decir que esta constante, que es 6,02 por 10 a la 23, es lo mismo que decir que son sus átomos, sus moléculas, sus iones o cualquier otra partícula subatómica. Cuando yo digo, por ejemplo, detectar o vamos a calcular los átomos de tantos gramos, bueno, yo sé que ellos me están pidiendo los moles o las moléculas, iones, todo tiene que ver con un mol. Todas estas partículas subatómicas tienen la misma constante. ¿Qué pasa? El mol es la unidad que se mide, con que se mide la cantidad de sustancia. Es una de las 7 magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. También, pregunta que tienen que tener claro, o cosas que tienen que tener claro, las magnitudes y sus unidades. En este caso, por ejemplo, el volumen es la magnitud y su unidad es el litro. La masa es la magnitud física y su unidad es el kilogramo o el gramo. Ahí entonces tenemos que tener claro toda esta parte. Ok, entonces,
¿Cómo relacionamos nosotros el mol con la masa, el volumen y el número de Avogadro? Pues todo tiene inmensa relación. Siempre un mol va a ser igual a detectar la masa y también va a ser igual a detectar el volumen y viceversa. O sea, todos estos cálculos tienen que ver con todas estas magnitudes físicas como tal. Pero en este caso, cuando hablamos de mol, ya estamos hablando como de detectar esas partículas. ¿Cómo las detectamos? A través de esta constante. En este caso también el volumen tiene una constante que es 22,4. Igual, pregunta también posible de cuestionario. ¿Cuánto es la constante que tiene el volumen o que tiene un mol en estado gaseoso, que es el volumen? Ahí ustedes deben saber o tener claro que es 22,4 litros. O cuánto es la constante de un mol en partículas. Ya ahí ustedes de igual manera deben tener claro que es 6,02 por 10 a la 23. En este caso, entonces, ya sabemos que son ciertas constantes que también hay. De acuerdo a eso tenemos este primer cálculo. Es el cálculo que me habla de la relación mol-masa. Es decir, que yo puedo calcular un mol a través de la masa de una sustancia, es decir, de los gramos que tenga una sustancia. Y en este caso, bueno, como me dice allí, para conocer cuántos moles hay de un átomo o molécula en una determinada cantidad de materia, es necesario saber cuántos gramos hay de dicha materia y conocer su masa molar. Entonces, para yo conocer la cantidad de mol que tiene una materia, yo debo saber, o los datos que me deben dar son sus gramos. Y aparte, yo debo calcular la masa molecular de esa sustancia. En este caso, vamos a practicar primero con este ejercicio y luego vamos con el ejercicio que está atrás, que tiene como una variación. Ok. ¿Qué pasa? En este ejercicio me están diciendo cuántos átomos de oxígeno hay en 160 gramos de SO2. Cuando él me indica átomos, yo debo saber que me está hablando de moles, porque es lo mismo de que me diga un mol a que me diga cualquiera de estas partículas subatómicas. ¿Estamos claros con eso, no? El ejercicio me puede decir por lo menos cuántas partículas o cuántos iones tengo en tantos gramos de esta sustancia. ¿Qué es lo primero que yo voy a sacar? Los datos. ¿Qué datos me están dando? Me están dando los gramos, es decir, 160 gramos de la sustancia, y me están dando la sustancia, que es SO2. ¿Qué pasa? Ellos me están pidiendo los moles de oxígeno. ¿Qué hago yo? Me voy a buscar su fórmula donde me dice que mol es igual a la masa sobre la masa molecular. Entonces aquí yo tengo mol es igual a la masa, que debo expresarla en gramos, dividido en la masa molecular. Entre todo para poder generar el resultado de este ejercicio, o me falta calcular algo. ¿Tendré todo o me faltará calcular algo? De acuerdo a esta, me falta calcular la masa molecular. Perfecto, como me dice Damon. Entonces, ¿cómo calculo yo la masa molecular? Con la fórmula que me están dando y sus números o pesos atómicos. En este caso, entonces, yo voy a separar SO2. Primero yo voy a separar. ¿Cuánta valencia tiene la S? No tiene nada. Abajo se sobreentiende entonces que tiene ¿cuánto? Ay, se me fue. Se me fue el mit. Aquí está. ¿Cuánta valencia significa? Que tiene 1. Perfecto. El oxígeno, a diferencia, sí tiene el 2 abajo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, yo voy a multiplicar por el peso atómico. En este caso, el del azufre, nos vamos a la tabla periódica y conseguimos que es 32. Y el del oxígeno es 16. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a
multiplicar, en este caso serían 32, y 2 por 16, ¿cuánto es? Escucho por aquí. ¿2 por 16 son 72? 32. ¿Cuánto me da esa sumatoria? ¿32 más 32? 64. Perfecto. Entonces, el peso molecular de esta sustancia es 64 gramos sobre mol. Ya teniendo todos los datos, ya entonces tengo el peso molecular y tengo los gramos de la masa. Yo simplemente lo que voy a hacer es sustituir. Y me voy a mol es igual a, ¿cuánto es la masa? 160. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Tengo que dividirlo por el peso molecular que me dio 64 gramos sobre mol. ¿Cuánto me dará esta división? Aquí, bueno, sabemos que se van los que están repetidos, que en este caso son los gramos, y me va a quedar solo mol. ¿Cuánto me dará esta división? 160 dividido en 64. ¿Cuánto me dará? $2,5. En este caso, entonces, el resultado es mol 2.5 mol, que fue ya lo que me quedó. Y está listo el resultado. Simplemente yo lo que debo es regirme o verificar la fórmula que tengo que seguir, ver los datos que tengo que tener como tal y obviamente aplicar. Si tengo todo y en tal caso que me falte un dato, yo lo busco. ¿Qué hacemos o qué fue lo que hicimos acá? Nosotros de igual manera podemos despejar de acuerdo a lo que me estén pidiendo de la fórmula. Por lo menos, si yo también puedo conocer cuánta masa tengo de una sustancia a partir de sus moles y de su masa molecular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces con esta fórmula? Despejar masa. ¿Cómo la despejo? Bueno, yo voy a pasar todo lo que está aquí, la voy a pasar hacia el otro lado con el signo contrario. Es decir, que esta masa molecular que está dividiendo pasa para este lado multiplicando. Entonces, la fórmula quedaría masa es igual a mol multiplicado por masa molecular. Esa sería la fórmula. Por eso les digo que debemos ir sacando las fórmulas y haciendo un ejercicio para ir, en este caso, practicando. Esto que les comento es porque aquí este ejercicio me pide la masa de agua. Aquí me está diciendo qué masa, es decir, ya no me está pidiendo mol, me está pidiendo es la masa. Se debe masar para obtener 7,5 mol de agua, teniendo en cuenta que la masa molar del agua es 18 gramos sobre mol. En este caso, este ejercicio ya me está dando su peso molecular o su masa molecular, que son los 18. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, nosotros ya sabemos que la fórmula para calcular la masa es multiplicar el mol con la masa molecular. ¿Y qué es lo que entonces tenemos que hacer? Pues ya verificamos, tenemos todos los datos y lo que hacemos es multiplicar 7,5 por 18. Y esto me da una masa de 135 gramos. Entonces, la masa de agua que yo debo necesitar es de 135 gramos. Entonces, ya aquí tenemos dos cálculos más. Tenemos el cálculo de masa a partir de tener un dato de mol o a partir de tener moles, y podemos también calcular moles a partir de la masa.
Bueno, aquí tenemos dos ejercicios más que de igual manera vamos a ver si nos da tiempo. Vámonos con el volumen. Ok, relación mol-volumen. Esto lo vimos la semana pasada, pero de igual manera vamos a practicarlo. En este caso, el número de moles también nos permite saber cuánto volumen hay de algún átomo o molécula en estado gaseoso. Para esto tenemos una constante. Esta constante es igual a 22,4 litros. Cualquier mol de cualquier sustancia llevado al volumen siempre va a medir 22,4. Un mol. En este caso, nosotros acá tenemos un ejercicio, me dice qué volumen ocupan 3 moles de helio. ¿Qué es lo que simplemente nosotros tenemos que hacer allí? Es como una regla de 3. Si un mol es 22,4, ¿cuántos serán 3 moles? ¿Y qué es lo que hacemos? Multiplicar 3 por 22,4 litros. Y allí tendremos la respuesta. En este caso, vamos a hacer un ejercicio rapidito de esto. ¿Cuánto será el volumen en litros que ocupan 2 moles de amoníaco? ¿Cuáles serán los datos en este ejercicio? Me están dando los moles, que son 2, y me están diciendo que me mida el volumen, sabiendo que el volumen tiene una constante que es 22,4 litros por cada mol. ¿Qué tendremos que hacer nosotros en este ejercicio? Si me están pidiendo que vea cuánto me mide 2 moles. ¿Qué tendré que hacer yo ahí? Si un mol son 22,4 litros, ¿cuántos serán 2 moles? Escucho o leo. ¿Qué debo hacer con ese 22,4? Multiplicarlo por la cantidad que ellos me están pidiendo. Perfecto. Entonces, ¿cuánto es el resultado que me da este ejercicio? Entonces, es igual que colocar 2 moles por 22,4 litros. 44,8. Perfecto. Entonces, ¿cuántos litros tengo yo en 2 moles de amoníaco? Yo tengo 44,8 litros en 2 moles de amoníaco. Esa sería mi respuesta. Ahora vamos con, ¿estamos claros aquí, chicos? Con el de mol y el de volumen, con estos cálculos. Perfecto. Entonces, igual, posible pregunta de cuestionario. Por ejemplo, conociendo que la constante es 22,4, ¿qué volumen ocupan 5 moles de X sustancia? Entonces, ya ustedes saben que me están dando la constante, me están dando la cantidad de moles, lo que debo hacer es multiplicar y listo, buscar ese resultado en las opciones. Ok, otro cálculo importante, pero que igual se hace poco a nivel porque es como muy pequeño, es la relación mol-número de Avogadro. En este caso, nosotros sabemos que en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas, átomos o partículas. Yo puedo conocer también cuántos átomos tengo de acuerdo a la cantidad de mol que me dan. Este cálculo, bueno, como es sumamente pequeño, casi no se hace en los laboratorios. En este caso es como para que ustedes conozcan qué es lo que se realiza acá o que existe igual esta constante o que lo puedo conocer. Entonces, aquí me dice cuántos átomos de hierro hay en 0,3 moles de hierro. ¿Qué es lo que yo debo hacer? También una simple regla de 3. Si yo tengo en un mol 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿cuántos serán 0,3 mol? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar 0,3 por 6,02 por 10 a la 23 átomos. En este caso,
Este por 10 a la 23 átomos, más que todo lo podemos colocar es en calculadoras científicas. Calculadoras sencillas no se coloca casi así como tal. Pero en este caso es multiplicando. Allí ya sabemos, ya saben como tal que es importante que sepan qué es lo que se hace, pero no es un cálculo que se utilice mucho. Más se utiliza el de mol, se utiliza el de volumen, el de masa. Ahora, chicos, preguntas, dudas. Vamos a hacer uno de estos ejercicios para poder practicar esta parte. Ok, aquí me están pidiendo cuántos átomos de calcio hay en 100 gramos de CaCO3. En este caso es igual al que hicimos anteriormente. Me están dando los gramos o la masa, en este caso son 100 gramos, y me están dando su fórmula molecular. Y me están pidiendo los moles. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, ya tengo, yo me voy a buscar la fórmula y tengo que la fórmula es esta. Y veo que tengo la masa y tengo la masa molecular, no, ¿verdad? Tengo solo la masa, me falta calcular la masa molecular. ¿Cómo calculo la masa molecular? Con este dato que me dieron acá. ¿Qué debo hacer entonces? Sacar la masa molecular. Okay. El peso atómico del Ca. 40. Entonces, aquí. Yo voy acá colocando, el del Ca es 40. Bueno, primero debemos colocar las valencias. En este caso es 1, 1, y el oxígeno es el único que tiene 3. Y entonces multiplico la valencia por el número atómico. ¿Dónde conseguimos el número atómico? En la tabla periódica. El del carbono es 12 y el del oxígeno, que ya lo hemos visto varias veces, es 16. ¿Qué debemos hacer? Multiplicar y sacar los resultados. 3 por 16, 48. ¿Cuánto me da esta sumatoria? 40 más 12 más 48. 100. Perfecto. Entonces yo tengo que la masa, el peso molecular, y me apasiona M, 100 gramos sobre mol. Y ya entonces tendría todos mis datos para calcular los moles. Tengo masa, que es 100, y tengo el peso molecular, que es 100. ¿Cuánto me dará esto? 100 sobre 100. Vamos a colocar esto para que vean que es sobre 100. Me da 1. Entonces, ¿cuántos moles tengo yo allí? Yo tengo un mol de CaCO3. Tengo un mol de la sustancia. Recomendaciones. Como les comenté, vayan sacando todos los cálculos que hicimos: peso molecular, mol, masa, volumen. Vayan sacando sus fórmulas. Practiquen un ejercicio y allí van practicando en este caso. O sea, igual van a ir aprendiendo más internalizando un poco más el contenido cuando lo vayan a practicar. Dígame, Damon.
Ya vamos a explicar rapidito aquí la relación número de Avogadro. En este caso, aquí lo que estamos haciendo es casi lo mismo que para calcular un volumen. Para yo conocer, o sea, a partir de un dato de mol, yo puedo también conocer cuánto tiene él en moléculas, átomos y partículas. Y eso lo hacemos por la constante que tenemos. Un mol tiene una constante que es 6,02 por 10 a la 23. Esto puede ser moléculas, átomos o partículas. Ya sabemos que es cualquier subpartícula atómica. ¿Qué pasa? Yo también puedo conocer este número a partir de un mol de una sustancia. ¿Qué es lo que yo debo hacer? También una regla de 3. Si un mol son 6,02 por 10 a la 23, ¿cuántos moles tengo cuántos átomos tengo en 0,3 moles? Simplemente lo que voy a dejar, multiplicar y me va a generar el resultado. Pero como les digo, este resultado no se utiliza mucho en términos de laboratorio porque es muy pequeño. Pero igual es importante conocer cómo se obtiene este número de Avogadro a partir de moles de sustancias. Ya, en este caso es una constante. Cosas específicas que debemos conocer. Bueno, ¿dónde conseguimos los pesos atómicos? ¿Cuál es la constante del mol? La constante del volumen. ¿Cómo calculo yo un peso molecular? ¿Cómo calculo yo un mol? ¿Cuáles son las unidades que tengo? De igual manera, en la primera clase nosotros vimos que existía también una unidad llamada UMA. Debemos también buscar qué es lo que significaba esa UMA y hacer anotaciones específicas, chicos. En este caso, pues, el resultado en el cuestionario va a depender de su práctica también y de su interés, en este caso, en las clases. Busquemos las clases, anotemos ciertas cosas específicas, puntos específicos. Ahora, preguntas, dudas. Voy a colocar asistencia en el chat y me van a ir colocando allí su nombre, por favor. Y bueno, igual recordarles que aún tienen posibilidad de enviar los trabajos, la persona que aún no sepa qué debe o qué no debe, me puede escribir a mi correo, yo le responderé. Así que bueno, si ya no tienen preguntas, si no tienen dudas y ya colocaron presente en el chat, pueden retirarse y nos veremos la otra semana arriba después de los cuestionarios. Espero que salgan súper bien y que repasen para tener una buena nota en el cuestionario. Otra cosa, también recuerden que este cuestionario se promedia con el anterior. Chao, profe, que esté bien. Chao, feliz tarde para todos. Recuerden colocar su asistencia porque después entonces primero B y primero D.